Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios, que, como bien saben, llevamos desde el año pasado, desde comienzos del año pasado, estudiando el precioso Evangelio de Mateo, y hemos ido avanzando poquito a poco, versículo a versículo, hasta encontrarnos en esta mañana en el capítulo 11, versículo 27, que dice así. Es un versículo muy, pero que muy interesante. Está hablando el propio Señor Jesucristo y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mientras que en los dos versículos anteriores lo que encontramos es a Jesús orando al Padre, a partir de este versículo en adelante, hasta el versículo 30, lo que nos vamos a encontrar es a Jesús hablando con los discípulos. Y claro, aunque aquí parezca estar todo dentro de una misma conversación, no es así. Porque Jesús pasa de hablar con el Padre para comenzar a hablar con los discípulos. Porque creo que es así como debería ser nuestra vida, ¿verdad? Una vida de constante oración al Padre y de constante comunión con los hermanos. Y en este versículo 27, tremendo por cierto, Jesús va a decir algo totalmente sorprendente, porque el Señor dice que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre. Cuando dice todas las cosas, ojo aquí, porque no se está refiriendo a lo que Jesús poseía en ese momento, porque bueno, ya nosotros vimos y estudiamos en el capítulo 8 de este Evangelio de Mateo, en el versículo 20, que Jesús mismo dijo que Él no tiene ni siquiera donde poder recostar la cabeza, ¿verdad? Así que Jesús no está hablando de las cosas materiales que tenía, que poseía, sino que está haciendo referencia a todo lo existente en el universo. El Señor está afirmando que todo lo que existe ha sido entregado a Él por el Padre. Más adelante, cuando Pablo le escribe una carta a la preciosa iglesia que se encuentra en Colosa, a los colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 3, el apóstol Pablo explica lo mismo, pero desde otro punto de vista. Y dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El propio Señor Jesucristo dijo al final de este Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y en el versículo 18, que toda potestad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. En otras palabras, lo que Jesús está afirmando y diciendo es que Él es igual al Padre. O como Juan lo dice en el Evangelio, en el capítulo 10, versículo 30, cuando Jesús dijo: yo y el Padre, uno somos. Claro, quizá para nosotros esto es algo, totalmente normal, porque nosotros no tenemos ningún tipo de dudas, no tenemos ningún tipo de reparo a la hora de aceptar a Jesús como Dios. Pero cuando Jesús dijo esto, entiende que Él lo hizo en medio de un contexto judío, y eso fue una enorme revolución. Los judíos no creían, ni creen en la Trinidad. Ellos no creen que en el Dios en el que ellos han depositado su fe y su esperanza, pues conste del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que imagínate por un momento cómo el pueblo judío recibió estas palabras por parte de Jesús. Pero espera, porque ahí todavía no termina, no queda la cosa. Sino que Jesús dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y que si alguno conoce al Padre es porque el Hijo quiere revelárselo. Atentos a esto. Jesús se coloca frente a una audiencia judía, frente al pueblo que Dios mismo había escogido desde la antigüedad para que a través de ellos fuera compartida, fuera enseñada la palabra de Dios, y les dice: ustedes no conocen al Padre porque solo yo lo conozco, y ustedes no me conocen a mí porque solo el Padre me conoce. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Mientras que el versículo anterior a este nos hablaba de la soberanía del Padre, ahora este versículo nos habla de la soberanía del Hijo.
Mira, cuando yo leo un versículo como este, con tanta sabiduría, solo me queda decir lo que el rey David dijo en el Salmo 139, versículo 6, cuando dijo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. El Padre ha entregado todo a su Hijo, y ahora es el Hijo quien decide a quién revela al Padre. Encontramos en el Antiguo Testamento al Padre escogiendo al pueblo judío, al pueblo hebreo, pero ahora Jesús dice que es Él quien decide quién revela al Padre. Ahora el único camino para que nosotros podamos llegar a conocer a Dios se llama Jesucristo. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, en ese capítulo 2 y en ese precioso versículo 5, que solo hay un Dios y que solo hay un mediador entre ese Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino que va hacia el Padre. Que nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es a través de Él. Al Padre no se llega por ninguna religión. Créeme que al Padre no se le conoce a través del judaísmo. Escucha, al Padre no se le conoce a través del cristianismo, del budismo o de cualquier otra creencia. El Padre única y exclusivamente se le puede llegar a conocer a través de Jesús. La Biblia enseña a través del apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a los Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 15, que Jesús es la imagen del Dios invisible y que Jesús es el primogénito de toda la creación. El mundo entero está buscando la verdad. Aún los ateos están en busca de la verdad. Todos quieren conocer al verdadero Dios. Todo ser humano tiene en su interior, así vienen de naturaleza, el profundo deseo de conocer al Padre. Pero el problema es que el ser humano se ha inventado miles de caminos diferentes para intentar conocerle. Y Jesús en este versículo está revelando el gran misterio que todos queremos saber. Al Padre solo se le conoce a través de Jesucristo. El gran Dios vivo y verdadero le ha dado todas las cosas a Jesús. Y dentro de todas esas cosas está la decisión de a quién revelar el conocer al Padre. Mucha gente piensa que a Dios se le conoce leyendo y estudiando. Y bueno, creo que en cierta parte puedo llegar a estar de acuerdo si lo que tú lees y lo que tú estudias es la palabra de Dios, es la Biblia, ¿verdad? Pero aún con todo esto, si Jesús no quiere revelarte al Padre, tú por más que leas la Biblia, no lo vas a entender. Porque ¿cuánta gente hay en el mundo entero que se ha leído la Biblia decenas de veces y aún así no la entienden? Mucha gente arremete, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, contra los curas y los acusan de ignorantes. Son unos ignorantes porque adoran imágenes, por ponerte un ejemplo. Pero para mí el ignorante es el que se atreve a acusar a un cura de ignorante. Pues tú sabes cuánto ha tenido que leer, cuánto ha tenido que estudiar un hombre para llegar a convertirse en cura. Estemos o no estemos de acuerdo con ellos, pero ¿sabes cuántas veces se ha tenido que leer y estudiar la Biblia? Ah, amigo, pero con todo y eso no conoce verdaderamente al Padre, porque Jesús no se lo ha revelado. A mí muchas veces me ha pasado, igual que a ti seguramente, que cuando leo un versículo digo: pero ¿cómo es posible que la gente siga cometiendo este o aquel pecado si la Biblia lo dice claramente? Y sí, efectivamente la Biblia lo dice claramente. Pero el tema está en que Jesús revele al Padre a esa persona. Porque si Jesús no quiere revelarnos al Padre, por más que nosotros leamos y estudiemos, no vamos a entender. Porque como dijo Jesús en unos versículos anteriores, al Padre le ha placido ocultar estas cosas a los sabios y a los entendidos, y sin embargo se las ha querido revelar a los niños. Este es uno de los grandes misterios de Dios. Es Jesús el único que puede revelarnos al Padre. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a dar gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias te damos porque tú entregaste todas las cosas a tu Hijo. Tú entregaste todo a Jesús, aún la potestad de darte a conocer a ti, Señor. Y gracias porque Jesús nos ha dado el privilegio de poder conocerte. Gracias, mi Dios, te damos por
por este día, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Y oramos en el nombre de Jesús para que nos guardes, nos bendiga, para que tu bendición nos alcance en este día, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, si así Dios nos vuelve a dar el privilegio de seguir compartiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga.